Volvemos a la política, seguimos analizando el cambio de gabinete, también las conversaciones hoy en el Congreso para este nuevo proceso constituyente, las implicancias también. Todos estos temas abordamos a esta hora con la diputada de Revolución Democrática, Catarina Pérez. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, Nicolás. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y hay varios temas. Quiero comenzar primero con sus impresiones respecto al cambio de gabinete el día de ayer. ¿Cómo lo evalúa? Un equipo que viene a fortalecer al gobierno, que viene a ponerse atrás del presidente, atrás de un programa de gobiernos transformador que tenemos que sacar adelante, un equipo de profesionales que además mantiene la paridad con figuras sumamente fuertes. Vemos ya la llegada de la ahora ministra Analía al Congreso Nacional, que me parece va a ser un tremendo trabajo. También la incorporación de Carolina Toá en Interior. Creo que es importante fortalecer la presencia de ambas coaliciones en gobierno, poniéndonos, insisto, atrás de un programa de transformaciones que tiene que responder a las necesidades de la ciudadanía, sobre todo en términos de entregar certezas y certidumbres a la población. ¿Ve usted, diputada, que se debilita de alguna manera la posición de Frente Amplio, por ejemplo, a Prueba de Dignidad, sobre lo que sucede con el socialismo democrático? Muchas cuentas se hacen, digamos. Bueno, llega Carolina Toá, Analía Uriarte, representante del socialismo democrático por sus partidos, pero también de la concertación, y hay un rebaraje también en lo que puede ser el comité político. Yo sé que finalmente son cuentas que en lo concreto solamente terminan siendo cuentas, pero evidentemente los partidos buscan tener cierta preponderancia en lo que son sus figuras, pero sobre todo sus líneas y definiciones, ¿no? A ver, yo diría que lo más relevante para el Frente Amplio es la mantención de un programa de gobiernos de transformaciones que fue con el cual llegamos a la moneda. El presidente es militante del Frente Amplio y esperamos que la convocatoria sea la mayor cantidad de fuerzas políticas para sacar ese programa adelante. Sabemos que sin mayorías parlamentarias, sin mayorías políticas, tampoco sin mayorías sociales, vamos a poder empujar las transformaciones que Chile necesita y por tanto creo que las cuentas individuales que pueda hacer cada partido quedan un poco de lado para poder fortalecer la gestión de gobierno. Insisto, en torno al presidente de la República y su liderazgo y en torno a un programa detrás del cual todos nos ponemos a disposición. Claro, cuentas que igualmente hay que decirlo existen y siempre se dan en todos los gobiernos, en todos los partidos, evidentemente. Por cierto, a mí no me cabe ninguna duda de que el Frente Amplio va a seguir tan comprometido como siempre con el gobierno, que es su gobierno, como esperamos también sea el gobierno de otras coaliciones como Socialismo Democrático. Y también espero que de hecho la oposición tenga una mejor disposición al diálogo del que ha tenido hasta ahora. Creo que señales como no ir, luego ir a conversar con Presidencia, cuando Presidencia hace la convocatoria, creo que no son favorables para el ánimo del país. Creo que la mayor preocupación de todas las fuerzas políticas tiene que ser entregar certezas, entregar certidumbre de cara a un nuevo proceso que inicia y espero que en eso nos encontremos todos y todas. Ahora usted habla de alguna manera también de las conductas o más bien las declaraciones erráticas en las últimas horas que tuvo la oposición justamente para reunirse con el presidente y con el Ejecutivo en este caso. Quiero ir también a eso. ¿Es finalmente una definición por parte del presidente de la República y del gobierno hacer este cambio de gabinete que ya se había anunciado? De hecho, bien directo en la declaración que hizo el presidente Boric luego de los resultados del plebiscito, justamente para, no sé si el concepto es bajar la marea, digamos, bajar las aguas, pero que finalmente encontrar un punto de encuentro y de conversación para lo que eso viene con la oposición y los partidos de oficialismo. Yo creo que sobre todo es dar conducción a un segundo tiempo. Sabíamos que un primer tiempo de gobierno iba a ser previo al plebiscito, que un segundo tiempo se estructura desde el plebiscito en adelante con dos grandes procesos corriendo en paralelo. Un proceso constituyente que no ha terminado, que hoy día se da en nuevos términos. Hoy día tenemos acuerdo transversal en la necesidad de resguardar un Estado social y democrático de derechos, la paridad, el Estado ecológico, la descentralización, elementos que hace un año atrás no eran mínimos del debate. A mí me alegra muchísimo que ese cerco se haya corrido, pero es un proceso constituyente que tiene que continuar su curso, por un lado, hasta ofrecer un texto que realmente logre concitar los apoyos mayoritarios de la ciudadanía en un proceso que además logre ser de real reencuentro y, por otro lado, llevar adelante un programa de gobierno que sigue siendo profundamente transformador, pero que hoy día, con la actual Constitución vigente, se pone también cuesta arriba y para eso hay que reforzar los equipos de trabajo y construir las mayorías políticas y el diálogo, sobre todo en el Congreso Nacional, que va a ser sumamente relevante. Diputada, déjeme hacer un paréntesis bien breve, pero evidentemente es parte también del análisis con respecto al cambio de gabinete. Ya pasadas las horas y la conversación con los partidos del oficialismo, ¿cómo evalúan lo que fue en términos de la comunicación política y pública esta designación fallida de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior? A ver, yo creo que no es
pertinente comentar respecto de designaciones que no fueron. Yo me quedo con la designación que hace finalmente el presidente de la República. Yo hubiese esperado, digamos, que la oposición tuviese claro que quien designa o quien no designa es el presidente y que además la voluntad de diálogo no puede depender del interlocutor que tienes al frente. Nosotros como Frente Amplio, cuando éramos oposición, jamás dejamos de ir a dialogar a la moneda, de poner nuestras propuestas sobre la mesa, incluso si esas propuestas no eran escuchadas, decíamos nosotros. Y yo espero la misma disposición por parte de la oposición en este minuto. La voluntad de diálogo no se concesiona según el interlocutor que tenemos, según las decisiones que el gobierno toma. La voluntad de diálogo tiene que estar siempre. Yo lamento mucho lo que vimos ayer, creo que fue un espectáculo lamentable para la política chilena. Creo que el presidente finalmente tomó una determinación detrás de la cual todos nos ponemos a disposición. Espero que los equipos puedan hacer un muy buen trabajo y no me cabe duda que además por la experiencia que acumulan pueden ser un tremendo aporte a gobierno por parte de todos los sectores. Claro, muchos lo ven como un error, un paso en falso, otros lo ven desde la otra óptica como una definición necesaria y difícil que tuvo el presidente Boric. No podemos entrar a la cabeza del presidente Boric, por supuesto, pero uno hace ahí también la conversación con distintas fuentes de que era lo que había que hacer justamente por lo que involucraba este cambio de gabinete sobre el proceso constituyente que vamos a estar comentando en unos segundos. ¿Usted lo ve así también, me imagino? Yo creo que las decisiones que se toman con los antecedentes del caso, que uno podrá tener la opinión respecto de determinados nombres, esas opiniones podrán expresarse, que la decisión la toma el presidente de la República y que todos tenemos que tener claro de que no podemos caer en el error de buscar acentuar la crisis económica, la crisis de certidumbre que hoy día tienen las familias, sino más bien ponernos a disposición del diálogo. Yo lamento mucho que eso no haya estado presente por momentos el día de ayer. Creo que habla muy mal de la oposición y en esto quiero ser sincera, espero que no sea la actitud que viene durante el siguiente periodo, porque me parece que Chile y las familias tienen desafíos demasiado grandes a los cuales tenemos que tener a la vista, digamos, permanentemente, más allá de las disputas intestinas, un poco de este Congreso Nacional o de los determinados partidos políticos. Me parece que el bien de Chile debe estar por delante en un momento que, insisto, es de mucha incertidumbre para los trabajadores y trabajadoras de este país. Sí, diputada, usted comentaba la figura de la ministra Uriarte. Quiero preguntarle también sus apreciaciones con respecto a la nueva ministra del Interior, jefa de gabinete, la ministra Carolina Toá. Yo le escribí a la nueva ministra del Interior, le deseo el mayor de los éxitos, nos ponemos a disposición, creo que está asumiendo una tarea difícil, una mujer que vuelve a asumir una tarea difícil. Despedimos también con mucho cariño a la ministra Isquia Siches, mujeres que creo han dado la vida por lograr conducir una agenda que es sumamente compleja independientemente de quién la esté conduciendo. Chile tiene un conflicto en materia de seguridad que se arrastra hace 10 años, donde suben las alzas donde sube, digamos, los números de comisión de delitos con distintos focos de inseguridad en distintos lugares del país. Me parece que quien asuma esa tarea debe asumirla poniéndonos todos a disposición de ese proceso. Yo creo que el día de ayer no solamente asumen ministros, asumen subsecretarios, sino que espero también asuman partidos políticos, asuman bancadas, asuman parlamentarios y parlamentarias que logren entender que hay que trabajar con unidad, con la unidad que Chile necesita para sacar los desafíos de gobierno adelante. Ahora, le preguntaba justamente por la ministra Toá y también Uriarte, hay distintos cambios, por temas de tiempo, por supuesto, no alcanzamos a abordarlos todos, tendremos un minuto evidentemente, pero para ir a lo que va a ser la conversación que se inicia, podríamos decir oficialmente hoy, en el Congreso Nacional con respecto a una nueva constitución. Hay una mirada transversal de una nueva constitución, de que la actual vigente, que luego del resultado del plebiscito del domingo es la que está vigente, y en eso no hay discusión, pero sí en los cambios y en las reformas que se quieren realizar. Y finalmente el itinerario y la modalidad. Me imagino que desde la conversación con el gobierno, partiendo por el presidente de la República, evidentemente, las figuras de la ministra del Interior y nueva ministra de las Express van a ser claves para este diálogo, ¿no? Yo creo que sí, de todas maneras. Yo creo que hoy día es importante saber que contamos con la voluntad del Ejecutivo. Espero que también contemos con la voluntad de las diversas fuerzas políticas en el Congreso Nacional, también con las organizaciones y los vecinos que son sumamente relevantes para sacar este proceso adelante. El proceso constituyente chileno se abrió y se abrió incluso antes del 15 de noviembre de aquel año donde firmamos, digamos, el 2019, donde firmamos el primer acuerdo que viabilizó, digamos, este proceso. El proceso constituyente continúa con mínimos que yo creo que hoy día son parte de la conversación, como señalaba recién. El Estado Social y Democrático de Derecho, el Estado, la paridad como parte de la política pública, el Estado ecológico, la descentralización, que tienen que ser parte de un debate que espero sea democrático, que espero sea de ideas, que espero pueda ser un espacio de reencuentro para los chilenos y chilenas, resguardando criterios, insisto, democráticos básicos. Yo creo que la paridad tiene que estar presente en la elección del órgano constituyente, que también tenemos que contar con escaños reservados, discutiremos su proporción, eso va a ser parte seguramente de las conversaciones el día de hoy. El 13 de noviembre partimos con el 14 de noviembre del 2019
2019 partimos con estas mismas conversaciones en el Senado, así que espero que podamos hacer un aporte, como buscamos hacerlo hace un par de años atrás, para viabilizar desde la política el proceso constituyente democrático que el pueblo de Chile, que la ciudadanía espera. Y usted estuvo en esas conversaciones en la sede de Santiago del Congreso Nacional. Estamos remontando el 15 de noviembre con este acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Ahora, sí. ¿Usted ve diferencias? Me imagino que sí, pero ¿cuáles serían con respecto a ese punto de conversación de las fuerzas políticas con lo que se da ahora? Con un gran punto de distinción, digamos. Aquí hay un resultado de un plebiscito donde se rechazó la propuesta de nueva Constitución de la Convención Constitucional. Me imagino que también eso genera un escenario completamente distinto. Son muchos, evidentemente. Sí, tenemos varios elementos que hacen de este un escenario distinto, pero también tenemos varios puntos en común. Yo creo que el malestar de los chilenos y chilenas sigue muy presente. El hecho de que no estén las movilizaciones en las calles no quiere decir de que el malestar y digamos, la molestia respecto de cómo la política no ha servido a responder a las necesidades cotidianas que tiene la población y cómo vivimos hoy día en un sistema económico que hizo agua, en una democracia que hizo agua, que no logró entregar el bienestar que los chilenos y chilenas necesitan, nos tiene que llevar a todos los sectores, incluso quienes se sienten todavía cómodos con este modelo, a tener una reflexión profunda respecto de qué ocurre de ahora en adelante, cuáles van a ser las nuevas reglas del juego y de ese modo poder dar un cauce democrático a ese malestar. Fue lo que buscamos hacer el 15 de noviembre y es lo que volvemos a buscar, lo que tenemos que buscar hacer ahora también, con la habilitación de este nuevo proceso constituyente, con reglas claras, con certezas, con certidumbres, con un nuevo producto que creo tiene, sin embargo, que recoger el debate constitucional que ya se ha dado para no partir de cero y tener un proceso que ojalá incluso pueda ser más rápido, con iguales garantías democráticas, donde puedan participar todos y todas y generar, insisto, el espacio de reencuentro que Chile necesita. Sí, diputada, en este trabajo que comienza, ¿se hace parte también una autocrítica por parte de su sector debido finalmente al resultado del plebiscito, a lo que no se leyó bien, a lo que finalmente termina con un 62% de 13 millones de votantes prefiriendo la opción rechazo? Yo creo que han habido hartas autocríticas, Nicolás, que yo creo que siempre es bueno reiterar, digamos, pero que creo que las hemos hecho desde y también de lo complicado 1. Que es el análisis, también poniéndose en el punto, analizar lo que son los resultados, porque claro, la votación era por una propuesta de nueva Constitución, pero uno entiende de que hay otros elementos, hasta por regiones, por comunas, que pueden haber influido para una opción u otra, digamos. Es bien difícil. Sí, y también una mirada muy crítica del proceso. Yo creo que hay que reconocer de que no logramos conducir el proceso de las diversas fuerzas políticas, el Frente Amplio, Pro Dignidad también, pero también las diversas fuerzas políticas, hace que el proceso constituyente, el funcionamiento de la Convención Constitucional, lograra realmente ser ese espacio de diálogo democrático que representara, que invitara a todos los chilenos y chilenas, no solamente a los que han votado en las últimas elecciones, sino que también a los trabajadores y trabajadoras, a los jóvenes, las jóvenes que iban a votar por primera vez. Yo creo que la falta de apropiación, digamos, del texto constitucional hizo lo suyo, la falta de información también hizo lo suyo, pero también, digamos, la incapacidad de las diversas fuerzas políticas de hacer del proceso ese espacio de reencuentro que las familias necesitan. ¿Eso tendría que ser distinto, diputada? Yo creo que tiene que haber muchísimo más diálogo, muchísimo más disposición de conversar con quienes piensan distinto. Muchísima más disposición también a no torpedear el proceso. Creo que tenemos que tomarnos en serio la necesidad de viabilizar, insisto, un camino democrático de resolución de controversias y crisis en este país. Y insisto en eso también, tienen que estar todos los sectores políticos a disposición de aquello. Creo que la crisis que hoy día nos asiste como Estado, como chilenos y chilenas, nos tiene que convocar a todos y todas independientemente del gobierno de turno. Así como hicimos nosotros cuando lideraba el gobierno el expresidente Sebastián Piñera, espero que también la oposición lo entienda así. Tenemos que dar un cauce democrático a la necesidad de buscar un nuevo modelo económico, social, que supere el modelo neoliberal, que yo creo que hizo aguas, insisto, en su promesa de entregar bienestar a los chilenos y chilenas, y eso podamos hacerlo mediante ese debate democrático con parámetros mejores, digamos, distintos a los que existieron en el primer proceso, que, insisto, puedan convocar a todos y todas en ese diálogo. Ahora, en esa mirada del modelo neoliberal, que es uno de los tantos puntos que analizamos, digamos, en este sentido, uno sí se remite a la definición del plebiscito, el cambio al modelo que establecía justamente la propuesta de nueva Constitución en distintos ámbitos fue rechazada por mayoría. Entonces, ¿cómo se puede también en ese punto en particular, que es bien relevante la discusión política, económica, social, incorporarlo a esta nueva fase, nuevo proceso constituyente? El 62% no quiero decir que votó a favor del modelo neoliberal, pero sí votó en contra, digamos, de lo que proponía el texto con respecto a este cambio profundo y radical. Busquemos un nuevo modelo entonces, yo creo que esa es la invitación que tenemos que hacer, pero creo que el fracaso del modelo neoliberal y su materialización en la Constitución de 1980
es claro, digamos, y nos lleva a la crisis económica que hoy día tenemos en términos de la incertidumbre que la población tiene. Y esto lo constatamos todos los días, digamos, familias, las filas que se arman en los consultorios de familias esperando atención médica no son gratuitas y es producto de que hemos desmantelado lo público en favor del mercado. Otro tanto pasa con las AFP y su negocio inmoral. Otro tanto pasa con cómo los derechos de aprovechamiento de agua hoy día, que tienen un reducido número de la población, impide el alcance de los derechos de agua para las grandes mayorías. Esos problemas no se fueron a ninguna parte. El tema es que tenemos que buscar nuevas soluciones para que realmente logren concitar ese respaldo mayoritario. Pero creo que otra cosa es asumir que el sistema funciona, digamos. Claro, porque los problemas están totalmente de acuerdo. Y uno tendrá que analizarlo en ese punto. Pero las soluciones que eran bastante de fondo de la propuesta fueron rechazadas. Entonces, claro, hay que buscar otras soluciones, hay que repensar también el análisis ahí. Por cierto, yo creo que lo que fracasa hoy día es la alternativa que propone que propuso, digamos, la Convención Constitucional en términos de nuevo camino para Chile. ¿Eso quiere decir de que no haya que buscar un nuevo camino? En ningún caso. Hay que buscar un nuevo camino que logre entregar el bienestar, la justicia social, la igualdad y también la libertad que los chilenos y chilenas esperan tener. Y para eso todos tenemos que trabajar en un nuevo texto constitucional sobre, insisto, parámetros mínimos que creo que ya son acuerdo nacional y que son un tremendo avance para este proceso democrático. Como, insisto, el acuerdo respecto del Estado social y democrático de derecho o la necesidad de incorporar criterios medioambientales, por ejemplo, a la gestión pública mediante un Estado ecológico o la paridad, que llegó para quedarse. Algo que yo saludaba del cambio de gabinete el día de ayer es la enorme cantidad de mujeres que hoy día están liderando espacios en el gobierno. Yo espero que eso también se traduzca al Congreso Nacional, a las alcaldías, que eso también se traduzca en los directorios de empresas públicas. Entonces creo que principios como aquellos se instalaron en este debate constituyente y tienen que ser quienes guíen, quienes orienten, los principios, digamos, que guíen, que orienten la discusión programática que tenemos que dar para este nuevo Chile. Diputada Catalina Pérez, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición y conversar con nosotros de estos temas. Que le vaya muy bien. Un abrazo, Nicolás. Nos vemos. Un abrazo, Chao, buenos chao. días. Muy bien.